Muy buenas noches, estimados amigos, hermanos, en la fe. Gracias a Dios por permitirme el Señor compartir con ustedes este momento. Antes de llevarle al momento de la reflexión y meditación de la palabra de Dios, quiero reiterar un anuncio que ya hiciera el pastor Sebastián, pero dada la importancia que tiene para nosotros, y creo que para toda la comunidad de Trenquelauquen y los alrededores, sabiendo el momento que estamos viviendo realmente donde ha avanzado, ¿no es cierto?, el contagio en la ciudad y hay mucha preocupación y hay ansiedad y bueno, todo lo que esto conlleva, queremos nosotros que lo que podemos aportar mañana a partir de las 13 horas, hacer una cadena de oración. Invitamos a todos aquellos creyentes en Dios, de diferentes confesiones, de diferentes congregaciones, invitamos a todos. Es solamente media hora. De 13 a 13:30 vamos a orar por nuestra ciudad y en especial vamos a orar por los que están allí internados en el hospital y también vamos a orar en manera muy, muy especial por los médicos, los enfermeros, las mucamas, los ambulancieros, bueno, todo el personal que está afectado de alguna manera a todo esta preocupación y a esta infección de este virus que realmente está causando mucha ansiedad y expectativa en todos porque vemos que avanza la cantidad día a día. Entonces, queremos hacer una oración unida pidiendo que la misericordia de Dios alcance a nuestra ciudad y los alrededores, que también están complicados, y que Dios, que es el único que puede detener todo esto y puede obrar esa paz interior que todos necesitamos en este momento, la serenidad, la tranquilidad, cosa difícil de encontrarla cuando hay tanta angustia y aflicción y preocupación. Dios es el que puede ponernos la paz, la serenidad y la estabilidad y también acompañar el Señor a aquellos seres queridos que han perdido seres queridos, perdón, y que están afectados y que están muy preocupados. Entonces queremos hacer una cadena de oración de 13 a 13:30 mañana. Esto va a ser emitido por FM Refugio 99.9 y también lo vamos a hacer por las diferentes plataformas que usamos este servicio, ¿no? Por Facebook también, de Auditorio Cristiano en Trenquelauquen. Usted podrá seguirnos y también podrá sumarse a esta cadena de oración que solo en media hora queremos hacer mañana. Así que gracias por acompañarnos, porque creemos que va a ayudar. La unión hace la fuerza y más cuando nos unimos para pedirle algo a Dios, Dios siempre responde. Ahora quiero ir a la meditación de la palabra de Dios y para ello quiero invitarles a que si usted tiene su Biblia, la Biblia de papel o tiene en su celular, tiene la aplicación ya bajada de la Biblia y quiere acompañarme en la lectura, en el Evangelio según San Juan, el capítulo 4, el versículo 46 hasta el 53 inclusive, hay una historia que me permite utilizarla para aplicarla a este momento, porque así se narra la historia de una aflicción, de un padre afligido por la enfermedad de su hijo. ¿Y quién como padre no ha vivido esos momentos? Todos los que somos padres sabemos que podemos tener 1, 2, 3, 5 hijos y cuando uno se enferma parece que ese es el que más creemos, al que más atención le damos, el que más nos preocupa. Y de hecho es así, ¿no? Pero bueno, sabemos lo que significa la aflicción que ocasiona tener a alguien padeciendo de una enfermedad. Acá este registro bíblico que yo quiero leer, ya ponemos en pantalla el texto bíblico del Evangelio según San Juan, el capítulo 4, versículo 46, comienza diciendo de esta manera, y esto nos va a permitir tomar una enseñanza que la podemos bien aplicar a este tiempo. Dice el texto bíblico lo siguiente: vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey Agripa, que era el rey de ese momento, cuyo hijo estaba enfermo. Esto me permite hacer un paréntesis aquí, una explicación, y después continuamos leyendo el versículo que queda ahí en la pantalla, pero quiero usar esta historia bíblica para remarcar dos cosas. Dice el texto que nosotros leímos, el versículo 46, si lo podemos poner en pantalla otra vez, quiero remarcar esto. Vino
pues Jesús otra vez a Galilea, donde ya había estado y había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Vino Jesús donde había una necesidad nuevamente. Y esto es para aplicarlo a nosotros en este tiempo. El Señor siempre ha venido y vendrá donde hay una persona que tenga una necesidad. Él siempre viene con un propósito. Y en el caso de este hombre tan importante, de alto rango, diríamos, como era el oficial del rey Agripa, la aflicción que tenía este hombre, la angustia, la preocupación que tenía, hizo y fue el motivo por el cual Jesús vino a ese lugar. ¿Para qué sirve la aflicción? ¿Tiene algún propósito? Sabemos que el propósito es alcanzar aquello que tiene un fin específico. ¿Tiene algún fin benéfico, diríamos, una aflicción? ¿Cuántas veces nos hemos preguntado y preguntamos, ¿para qué me sirve este problema? ¿Por qué tengo que pasar por esta situación? ¿Por qué este virus? ¿Por qué este momento? ¿Por qué el contagio? ¿Por qué el aumento? ¿Por qué esto? Siempre tenemos por qué. ¿Podemos sacarle algún rédito positivo, alguna enseñanza a la aflicción que nos ayude espiritualmente a nosotros para estar con mayor confianza o mayor tranquilidad? La primera verdad que encuentro en este propósito es que Jesús vino donde había una necesidad. El hijo de aquel oficial del rey estaba enfermo. El Señor siempre viene donde hay necesidad. Si hay necesidad en tu familia, si hay necesidad en tu vida, si hay necesidad en tu economía o en tu salud o en el área que fuera, yo te animo a través de esta palabra, de la lectura de esta palabra, que tengas confianza que el Señor siempre viene donde hay necesidad. Viene con un propósito y es un propósito bueno. Y Dios nos ayude a todos que en medio de esta pandemia y de esta aflicción que está causando la cercanía y el contagio que van a aumentar en la ciudad, podamos encontrar una razón que pueda enriquecer o tranquilizar nuestra vida espiritual. Saber que Dios siempre va a venir donde hay una persona que esté en necesidad. Ahora, la pregunta queda en el aire. ¿Nosotros vendremos a Él? Él viene a nosotros. Él llama a la puerta de nuestra voluntad. Él quiere entrar. Él ofrece ayuda. Él está disponible. Lo importante es que nosotros querramos venir a Jesús. Y ahora sí vamos a leer lo que dice el segundo versículo mencionado, el versículo 47 del Evangelio según San Juan, que estamos leyendo el capítulo 4, versículo 47. Refiriéndose al oficial del rey, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir, dice el texto bíblico. Este hombre, el oficial del rey Agripa, cuando se enteró que Jesús había llegado a la ciudad, vino a él. Vino a él la aflicción, la angustia, el agobio que tenía este hombre, lo trajo a Jesús. Para eso muchas veces sirven las aflicciones. Para eso muchas veces sirven pasar momentos difíciles, críticos en la vida. Para eso podemos sacarle un beneficio. A veces me permito decir esta frase tan común, es como que Dios es el que aprieta la tuerca un poquito más. ¿Para qué? Para atraernos a Él. Para que no querramos sentirnos tan seres independientes de todo, que nos valemos por nosotros mismos, que si yo no lo hago, no lo hace nadie, que si yo no trabajo, nadie come, que si yo esto, si yo aquello. ¿Cuántas frases decimos nosotros? Las aflicciones que en este momento están pasando familias en nuestra ciudad y en los alrededores, debe traernos a un encuentro con el Señor. Cuando este hombre se dio, que la enfermedad del cual dice la Biblia que su hijo estaba a punto de morir, estaba reconociendo que la situación estaba fuera de su control, que estaba fuera del alcance de sus probabilidades para hacer algo en favor de la salud de su hijo. Él no podía hacer nada. Por eso vino a Jesús. Qué bueno es que cuando nosotros podamos reconocer que hay situaciones y circunstancias que se nos escapan del control, que no podemos manejar, que no tenemos los recursos, los medios para resolver tal o cual situación,
que esa situación nos traiga hacia Dios, no que nos aleje de Dios, no que nos cerremos para con Dios, no que digamos, le echemos la culpa a Dios, que Dios, ¿por qué permite esto? ¿Por qué pasa esto? ¿Dónde está Dios? No, que cada uno de esos problemas o necesidades que tengamos nos atraigan a Dios, porque vamos a salir favorecidos. Si seguimos mirando esta historia, nos vamos a dar cuenta que este hombre realmente salió favorecido por haber venido a Jesús. Cuando nosotros venimos al Señor, vamos a tener una buena y favorable respuesta de parte de Él. Que esto que está pasando nos acerque más a Dios. Acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros, dice el Señor. Vamos a ir al siguiente texto bíblico, del versículo que estábamos mencionando, el versículo 47, si lo ponemos nuevamente en pantalla. Ahí está, dice el versículo 47, cuando él oyó que Jesús estaba allí, descendió, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Este hombre, el oficial del rey Agripa, un hombre de alto rango, de mucha influencia, de mucho poder, estaba acostumbrado a dar órdenes. Él tenía mucha gente debajo de su autoridad a la cual le decía ve y tenía que ir a hacer y tenía que hacer. Estaba acostumbrado a dar órdenes. Y ahora le está dando órdenes al Señor de señores, a nuestro Señor Jesucristo. Él le dice, vení a mi casa y saname a mi hijo. Le estaba dando una orden a Jesús. Y esto también es una enseñanza digna de aplicación para nuestro entendimiento. Nosotros no podemos darle órdenes a Dios. Nosotros no tenemos que decirle a Dios cómo debe hacer las cosas, cuándo la tiene que hacer y de qué manera y cómo Él tiene que hacer todo. Nosotros somos los que tenemos que someternos a Él, porque Él es la autoridad mayor. Él es el comandante divino del cielo, del cual nosotros somos sus subordinados, diría, y tenemos que realmente nosotros respetar su voz, creer en lo que Él nos dice y obedecer lo que Él nos dice también. Que esto fue lo que este hombre tuvo que aprender. Él le dijo a Jesús, vení a mi casa y sana a mi hijo. Claro, estaba tan acostumbrado a él que también le dio una orden al Señor. Los discípulos en una oportunidad dijeron, Señor, despide la multitud porque es tarde y no tenemos para de comer. A veces nosotros, sin darnos cuenta, sin mencionarlos con palabras, pero en acción y en hecho, le estamos diciendo a Dios cómo Dios tiene que hacer las cosas. Y esto es imposible. Nosotros somos sus discípulos, somos sus hijos. Él es el que sabe hacer las cosas. Él es el que tiene el poder y el dominio para hacer las cosas. Nosotros tenemos que venir a Él y no es darle órdenes, sino esperar órdenes de Él, esperar que nos hable, oír su voz, creer en Él y obedecer su palabra. Que esto fue lo que ocurrió en el versículo siguiente, versículo 48 de este texto. Dice, entonces Jesús le dijo, si no vieres señales y prodigio, ¿no creeréis? Seguimos el versículo que continúa. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dio y se fue. Este es el punto que yo quería citar. Déjalo un poquito en pantalla ahí, el versículo donde dice, Jesús le dijo, ve. Ahora, el Señor le está diciendo a aquel oficial del rey Agripa, no necesito que tú me digas lo que yo tengo que hacer. Yo quiero que tú obedezcas mi palabra, que obedezcas mi voz, que creas en lo que yo te digo y actúes en consecuencia, en obediencia. El Señor le dice, ve. Y los comentaristas bíblicos nos hacen saber que había una distancia considerable. Tenía 32 kilómetros para regresar a su casa, 2 días de caminar para volver a su casa, donde su hijo se estaba a punto de morir. Y ahora el Señor le dice, ve y regresa a tu casa. El que está dando la orden, la indicación, es el Señor. Pero más que darle una orden, el Señor estaba poniendo a prueba a este hombre en la capacidad de creer. ¿Crees en Dios? ¿Me podés creer a mí? Si me podés creer a mí, también vas a obedecer mi palabra, que esto es lo que muchas veces nos cuesta a nosotros. Creer y obedecer la palabra. Hay mucha gente que cree en Dios. Hay mucha gente que le cree a Dios también. Pero hay no tanta gente
que le obedece a Dios y a su palabra. Que las dos cosas van juntas. Cosa muy importante es creerle a Dios, porque le estamos creyendo al Todopoderoso, al soberano de los cielos y la tierra, pero más importante es obedecer su palabra. Porque ahí está el secreto, esa es la llave maestra que abre la puerta a los milagros, a la sanidad, a la liberación, a la restauración. Esa es la llave que abre la puerta a la bendición de nuestras vidas cuando nosotros podemos creer en Jesús, creer en su palabra y obedecer su palabra. Dice el texto que tenemos en pantalla, Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y estaba a 30 kilómetros, no tenía, en ese tiempo no había internet, no había celular, no había nada para que alguien le pudiera informar cómo estaba, le preguntara cómo estuviera el hijo. No, ahí había que creer para ver. Ahí no había que ver para creer. Como muchos dicen, yo necesito ver para creer. No, acá había que creer para ver. Jesús le dijo, tu hijo vive, ve porque tu hijo vive. ¿Y qué dice la frase siguiente? Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. ¡Qué bendición! ¡Qué tremenda enseñanza nos deja la actitud de este hombre! El hombre creyó la palabra de Jesús y se fue. 30 kilómetros de camino a su casa. Sostenido, ¿sabe por qué? Por una palabra. No había una señal externa, no había un mensajero que le dijera cómo estaba la salud de su hija, no había nada físicamente hablando, naturalmente hablando, que le pudiera decir, sí, tu hijo está vivo, vive. Solo estaba agarrado de una palabra y caminaba, y yo creo que cada paso que daba este hombre decía, lo que tengo es una palabra. Jesús me dijo que mi hijo vive y no me queda otra alternativa que creerle a él. Le debo creer y le debo obedecer. Me dio una palabra, la obedezco. Si yo quiero ver los frutos, tengo que obedecer su palabra. Qué buena actitud la de este hombre, qué digno ejemplo para imitarlo en estos días. Que esta situación que estamos viviendo nos atraiga a Dios, pero para creerle y obedecer su palabra, porque vamos a ver los frutos si le creemos y obedecemos su palabra. Como lo vio este hombre, mire lo que dice el versículo que continúa, el versículo 53, 52 de este pasaje. Dice, cuando ya él descendía, sus siervos, que no tenían celular, venían de su casa, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, ¿qué le dijeron? Tu hijo vive, tu hijo vive. Mire si valió la pena para ese hombre creerle a Jesús y obedecer las palabras que el Señor le dio. El Señor le dijo, ve a tu casa porque tu hijo vive. Y este hombre no le consultó al Señor, no le indagó, no le argumentó nada, no le preguntó nada, sino que se fue rumbo a su casa. Y antes de llegar a su casa, los sirvientes de este hombre, los colaboradores, los trabajadores que tenía él, ahí salen a recibirle, a decirle, tenemos una buena noticia para darte. Tu hijo no se ha muerto, tu hijo vive. ¿Qué fruto trajo el creer y obedecer? Tantas personas al cabo de la historia de la humanidad, dentro de la Biblia y fuera de la Biblia, en la historia contemporánea, a través de las distintas generaciones, hay gente que tiene testimonio fuerte en su propia vida, que no se lo contaron otros, que le han creído a Dios y han obedecido su palabra y han visto la gloria de Dios, han visto manifestación extraordinaria del poder de Dios, sanando, liberando, restaurando, cambiando lo que aparentemente no tenía cambio alguno, por la intervención de Dios y por creerle a Dios y obedecerle. Mucha gente ha visto que de un dolor, que de una profunda aflicción, de un gran problema como tenía este hombre, ahora tiene una gran respuesta. Yo dije que vio el fruto. Cuando le creemos a Dios, vemos el fruto de las respuestas que el Señor nos tiene preparada y nos quiere dar. Pero algo más pasó, el fruto fue amplio. El milagro estaba, el hijo vive, pero el versículo que continúa dice algo más. El versículo 53, si lo podemos poner. Entonces dice, él les preguntó a aquellos que le vinieron a avisar, los mensajeros que vinieron a traerle esta pregunta. Entonces le preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor.
Y le dijeron ayer a las 7 le dejó la fiebre. Es como que este hombre estaba diciendo, yo quiero preguntar a qué hora fue, porque quería saber si la sanidad había sido gradual, si había sido progresiva, si había sido de a poco o había sido instantánea. Precisamente era el momento donde el Señor lanzó su palabra, le dio la palabra, fue el momento donde ocurrió el milagro. Él lo vio después, cuando llegó a su casa, pero el milagro ya estaba hecho. Desde el momento en que el Señor dio la palabra, ahí la palabra de Jesús, creativa, creadora, ya estaba haciendo el milagro. Palabras de vida. Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Había dado ya la vida a ese muchacho que estaba a punto de morir. Lo mismo ocurrió cuando Jesús caminaba con sus discípulos y fueron a querer comer de la higuera y no había higos en la higuera. Y Jesús dijo, nadie nunca más comerá de ti. La maldijo a la higuera en alguna manera. La higuera quedó en pie como estaba, con las hojitas que tenía y todo. Cuando pasaron al otro día, preguntaron, ¿qué pasó con la higuera? Señor, ¿cuándo se secó esto? Porque cuando tú le diste la palabra de que nadie iba a comer más y que estaba maldecida, siguió verde, siguió intacta, pero ahora está seca. ¿Cuándo se secó? Se secó en el momento en que Jesús dio la palabra. La palabra de Jesús en ese caso estaba secando la raíz de la higuera. La vieron a los días. Y esto es lo que el Señor dice, como le dijo a aquella mujer que tenía a su hermano Lázaro en el sepulcro casi por 4 días. Jesús le dijo, Marta, si crees, vas a ver la gloria de Dios. Amigo querido que me estás viendo, que nos estás escuchando por la radio, en este momento quiero decirte, por este testimonio bíblico que tenemos y aún por testimonio personal, que si le creemos a Dios, vamos a ver su gloria, vamos a ver su mano de poder, obrando, frenando, deteniendo, cambiando las situaciones adversas que hoy están golpeando más de un hogar. Pero tenemos que creerle a Dios y obedecer su palabra. Y los frutos van a venir. Ayer a las 7 fue sano, empezó a vivir otra vez. Cuando Jesús dio la palabra, si recibes en esta noche una palabra de parte de Dios que está en la Biblia, vas a recibir tu milagro, vas a recibir tu respuesta, vas a recibir lo que estás precisando. Y no solamente eso ocurrió, sino que algo más ocurrió, dice el versículo siguiente de esta historia para terminar ya el comentario. Entonces, dice, el padre entonces entendió que en aquella hora, el padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Aquella era la hora que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y mire cómo termina. ¿Cómo termina este texto? El texto anterior, por favor. El texto anterior dice, y creyó él y toda su casa. Creyó él con toda su casa. El milagro fue abundante. El fruto fue maravilloso porque no solamente ahora había regocijo, algarabía, contentamiento porque tenían al hijo sano, vivo, totalmente recuperado, sino que también esa fe y esa obediencia a la palabra de Jesús trajo salvación a toda la familia. Toda la casa creyó. Toda la casa creyó en Cristo, toda la casa creyó en Dios, porque hubo un hombre que se animó a creerle y a obedecerle y a caminar confiando en la palabra que Jesús le había dicho. No había una señal, no en el cielo ni en la tierra, nada. Solo la palabra que Jesús le había dado. Si nos aferramos a su palabra, la creemos y la obedecemos, vamos a ver obras extraordinarias, cuidado sobrenatural de Dios, intervención sobrenatural de Dios. Lo vamos a ver, porque si le creemos y le obedecemos, los frutos serán abundantes. No solamente fue un buen fruto para el hombre, para el hijo que estaba muriéndose y que ahora tiene vida, sino que toda la casa, tu familia puede ser bendecida, tus hijos, tus nietos, tu sobrino, tu esposa, tu padre, tu madre, quien quiera, lo que sea el ámbito de tu familia puede ser salpicado con la bendición de Dios cuando hay un hombre y una mujer que le cree a Dios y le obedece a su palabra. Eso es lo que dice la Biblia. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Si hay algún ser querido, cercano a ti, que me estás escuchando, que me estás viendo,
que por allí está un poco escéptico, está cerrado, su corazón endurecido porque quizás por alguna razón, si tú te animas a creerle a Dios y a obedecer su palabra, hasta puedes ver ese milagro de que ese que estaba cerrado, indiferente y que no creía, va a comenzar a creer. Porque el que cree y obedece tiene frutos, tiene resultados maravillosos y extraordinarios. ¿Te animas a creerle a Dios en esta noche? Que Él puede guardar tu vida, la vida de tus familiares, tus seres más cercanos. Que Él puede hacer un milagro extraordinario y sobrenatural sobre tu necesidad, ya sea económica, ya sea de salud o de lo que fuere. Él lo puede hacer. Yo quiero orar para cerrar en esta noche ya con este servicio de los días miércoles. Quiero orar para que Dios nos ayude a creer. Mire, si los discípulos le dijeron, Señor, aumentanos la fe. Viendo lo que ellos veían, milagros extraordinarios, maravillas, le pidieron los discípulos más cercanos a Jesús, le dijeron, aumentanos la fe. ¿Por qué no le pedimos al Señor en esta noche que nos aumente la fe para que nosotros podamos creer más en Él y que esta aflicción que estamos pasando nos acerque más a Él para creerle y obedecer lo que nos diga en su palabra? Si quiere, me acompaña en esta oración. ¿Qué vamos a hacer y que Dios va a oír? Porque Él dice en su palabra, orarás a Él y Él te oirá. Yo le creo a Dios que si oramos, Él va a oír nuestra oración. Oramos ahora. Yo le invito a que haga esta oración junto conmigo, si puede hacerlo allí donde usted está. Padre Dios, te doy muchas gracias en esta noche por permitirnos compartir esta palabra con la audiencia. Señor, gracias porque así como este hombre de la historia bíblica, del relato que acabamos de comentar, tuvo resultados extraordinarios y maravillosos simplemente por creerte, por venir a ti, Señor, por creer tu palabra y obedecerla. Vio que su hijo que se estaba muriendo se levantó sano, vivo totalmente. Vio que toda su familia que hasta ese momento y no habían pasado por una experiencia como esta, ahora se acercan a Dios y creen en Dios porque tienen pruebas tangibles. Derribaron todos los argumentos, el milagro estaba y eso volteó los argumentos que podían tener, que les mantenía al margen de la bendición de Dios. Dios, te pedimos en esta noche que nos ayudes a todos nosotros a creer más en ti. Y que en medio de esta pandemia, Señor, en medio de todo este momento que estamos pasando en nuestra ciudad y los alrededores, Señor, que esta aflicción, Señor, que este agobio, que este dolor, que este quebranto que está causando este mal pueda acercarnos más a ti para ver que todavía tú tienes poder para hacer grandes y extraordinarias obras. Dios, ayúdanos a creer más y a obedecerte más, porque la obediencia siempre trae bendición. Gracias, Señor, por darnos tu palabra. Yo pido por cada persona que está allí detrás, mirando o escuchando. Pido, Señor, que si hay necesidades, Señor, económicas graves, si hay necesidades físicas porque hay problemas de salud graves, o hay complicación, o hay esa ansiedad, ¿qué pasará? Me hicieron lo que hacen en este momento para ver si estoy contagiado o no, y estoy ahí esperando el resultado, esa ansiedad, esa turbación que genera esto. Si hay alguien que está en esa condición, Dios mío, yo te ruego en el nombre de Cristo Jesús que lleves paz, que lleves tranquilidad, Señor, y que obres, Señor, una bendición sobrenatural guardando, cuidando y salvando esas vidas en el nombre maravilloso y precioso de Cristo el Señor. Te lo he pedido y por tu Santo Espíritu te doy muchas gracias. Pido que sigas bendiciendo cada familia, cada persona que nos ha acompañado en este servicio y guardándole cada día de esta semana, Señor, que ya estamos transitando, que tú guardes, ampares bajo la sombra de tu omnipotencia y que el bien y la misericordia tuya sigan acompañando a cada uno de nosotros. Te lo he pedido en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo y te doy gracias para siempre. Amén. Dios les bendiga. Muchas gracias por acompañarnos en este servicio. Pasen muy buenas noches y que estos días venideros sean días de tranquilidad y confianza en Dios y también en aquellas personas como son los médicos y la tecnología que tenemos que pueden ayudarnos a traer tranquilidad y paz, sosiego a cada hogar. Que la bendición de Dios te acompañe. Ese es mi deseo y también mi oración.